12 de enero de 2023 tenemos con José Agustín Acosta con su proyecto, con ese Sweet Project, como siempre, audio relatos aquí en este programa. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, Manolo. Y feliz año. Igualmente, eso es lo que iba a decir ahora, que feliz año a todos los oyentes de Café de Tarde, que es verdad que no pudimos estar el 5 de enero, todavía Sweet Project no tiene helicóptero para llegar al Cebadal. Está complicado. Pero tal vez lo tendremos. Yo creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar. De hecho, este programa, bueno, pues se repitió. El pasado jueves hicimos una redifusión, pero por eso, porque era una auténtica locura, claro, meterse aquí en el Cebadal, porque todo parte desde aquí. O sea, ya desde las 3 de la tarde ya habían cerrado los accesos a Manuel Becerra, a la Plaza Belén María y demás, con lo cual... Los reyes nos colapsaron, eran prioritarios. Hombre, a ver, Su Majestad de los Reyes tienen prioridad, evidentemente. Cuéntame, José, ¿qué nos traes en este nuevo año, nuevo mes? Sí, mira. Pues hoy expondremos un extracto del audiorelato Amados Compatriotas, el cual nos narra la historia de un grupo de piratas y unos insurgentes favorables a la independencia de Canarias que se aliaron en 1817 para que las islas emularan a las repúblicas que nacían en ese momento en América y el Caribe. El escritor de este relato es Domingo Garí, doctor en Historia Contemporánea en la Universidad de La Laguna y escritor especializado también en el nacionalismo en Canarias. Lo tendremos al teléfono hoy con nosotros. El narrador es Saulo Trujillo, actor de referencia en Canarias, que hace aparición en grandes series de televisión como Hierro. También tenemos a Pedro González, que a partir de ahora vendrá cada mes a compartir su opinión sobre los audiorelatos que exponemos aquí en Café de Tarde. Qué bueno, pues bienvenidos también a Saulo y a Pedro. Buenas tardes. Y al escritor, a Domingo, que lo tenemos, como bien decías, al otro lado del teléfono. Domingo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, gracias. Muy buenas tardes. Cuéntanos un poquito de el audiorelato que vamos a escuchar, o sea, tus sensaciones a la hora de haberlo escuchado, porque una diferencia abismal, ¿no? Cuando escuchas una voz que pone sonido a tus palabras, ¿no? A esas palabras impresas. Sí, claro, la verdad es que la primera audición fue sorprendente. Bueno, tengo que decir que me pasaron varias copias con distintas lecturas, se hizo una prueba con diferentes intérpretes que estaban leyendo trozos del texto. Uh-huh. Y bueno, a mí la que más me gustó fue la que finalmente se eligió para hacer la lectura completa. Pero efectivamente eso que dice llama la atención porque cada uno pone una voz y un sonido, ¿no? A cada historia que hace, y no solo porque la escriba yo en este caso, sino cuando tú te estás leyendo un libro, tú le pones la cara, le pones la voz, y luego cuando te lo hacen en una película, o en este caso en un audiolibro, lógicamente no es lo que con la que tú habías pensado, ¿no? Pero vamos, a mí me gustó y creo que quedó bastante bien. Qué bueno, me alegro que así sea. En el caso de Saulo, que le pusiste la voz, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues yo me he divertido mucho. A mí que me encantan las historias de piratas, soy fan de Jack Sparrow y toda su universo, su imaginario. Siempre he sido fan, y bueno, el hecho de encarnar a un narrador que bueno, cuenta todo lo que pasa a través de esa, digamos, época, que bien podría ser una clase de historia, pero este formato lo que permite es que el oyente pueda recopilar toda esa información de manera divertida y bueno, amena, a través de un personaje pirata, como lo es el mío, ¿no? Qué bueno. Ha sido muy divertido. Toda una experiencia. Hombre, yo veo, a José lo veo con cara sonriente, con cara feliz, o sea que seguro que ha quedado una maravilla, bueno, como siempre, ¿no? El trabajazo. El resultado quedó muy bien. Yo recomiendo mucho su escucha, que sea en el canal oficial de Domingo Garí de YouTube, ahí está. Uh-huh. Se puede escuchar, dura 1 hora y cuarto, más o menos, si no recuerdo mal. Sí. Y lo que vamos a exponer aquí es unos 8 minutos aproximadamente del comienzo. Que más es un teaser, ¿no? Como más o menos, exacto. Como se llama. Un poco más largo que un teaser. Oye, pues si le
les parece, vamos a escucharlo y luego ya pues comentamos in situ. Me parece perfecto. Sí, vamos con ello. Vamos con Amados compatriotas. En el diario del pirata llamado Don Juan se puede leer la siguiente historia que yo les resumo aquí, solo resaltando lo que para nuestra causa interesa. Transitando el año 1810, hicimos correrías hasta las costas de África en busca de oro y riquezas miles. En más de una ocasión acometimos aguadas y descanso en distintos puntos de Canarias. En el mes de enero entramos en la zona de Tenerife, conocida como Higueste, en el noreste de la isla. En algún otro momento habíamos recalado en esa bahía e hicimos trato comercial con los lugareños. Intercambiábamos mercaderías que traíamos en el barco por papas y cebollas. Como el lugar estaba poco habitado, los intercambios eran pequeños, pero sobre todo nos surtíamos de agua. Una señora que se llamaba Candelaria y que tenía 8 hijos, muchos pequeños, nos dijo que por un buen dinero nos podíamos llevar a uno de sus hijos, que seguro que nuestro barco tenía un mejor futuro que en ese pueblo. Me pareció buena idea coger a ese muchacho, que siempre se acercaba a curiosear entre nuestros piratas en cuanto ponían un pie en tierra. Pensando en darle una sorpresa a mi amada llevándole un chiquillo de estas tierras, acepté el trato. Ángel García de Higueste cambió en la edad adulta su nombre por el de Cabeza de Perro. Estuvo años bajo mi mando en el Caribe y lo llegué a considerar como mi hijo. En el año 1817, siendo aún joven pero ya un pirata experimentado, me pidió ser capitán de un navío y me dijo que quería emprender aventuras por su cuenta. Había llegado la hora de hacerse definitivamente mayor. No pude sino alegrarme. Y nos despedimos tomando ron hasta perder el conocimiento. En mi barco, el Azucena, hicimos una celebración de las buenas. El ron, la música y el sexo a destajo, como siempre sucedía en esas ocasiones, nos mantuvieron horas embriagados y eufóricos. Cuando nos despertamos al día siguiente, fuimos a capturar un barco, que habría de ser usado desde entonces como bergantín pirata. El jefe de los isleños insurrectos se llamaba Agustín Peraza Betancourt. Tenía intención de escribirles a las autoridades civiles de La Laguna y de Las Palmas para combinarlas a declarar la independencia y emular así a las repúblicas hermanas de América. La agitación en el continente americano había llegado a las islas y las guerras libertadoras acrecentaron la actividad pirática en Canarias. Los ataques tenían una mezcla de saqueo y robo, como bien correspondía a la piratería, pero también de guerra política contra la monarquía fernandina. Robaban y asaltaban puertos y ciudades costeras y a los barcos españoles fondeados o en travesías de alta mar que traían riquezas procedentes de las tierras americanas. Agustín Peraza simpatizó con la causa republicana. Redactó proclamas y animó a los canarios a seguir el ejemplo americano. Estando en Saint Thomas, en el Caribe, recibió una carta de Isla Margarita enviada por el laureado general y jefe del Ejército Nacional, Antonio Páez, invitándole a la República de Venezuela para que dejara atrás definitivamente las cadenas que los españoles le habían puesto desde hacía tiempo. El comandante Páez le hizo el ofrecimiento con la intención de ayudarlo a salir de las penurias en que la continua huida lo había sumido, y en gratitud a su favorable predisposición con la nueva república. También de esa forma le brindaba reconocimiento al papel jugado por su tío en la guerra de independencia, dando su vida en la batalla de Choroní, razón por la cual se le concedió la graduación de teniente coronel del Ejército Libertador.
La carta de invitación llevaba la fecha del 7 de febrero de 1817, en el 7º año de la gloriosa insurrección. Cuando Agustín Peraza recibió la misiva, leyó la mala noticia del fallecimiento de su tío, de lo que no había tenido noticia hasta ese momento. No pudo aceptar la amable invitación del general, pero le mostró su agradecimiento por la condecoración póstuma a su pariente, que venía a significar también el agradecimiento a todos los canarios que lucharon por la independencia de Venezuela y otras repúblicas americanas. Debía desplazarse a Cuba para arreglar asuntos perentorios, al objeto de poder salir de la penuria en que se encontraba, holgar y preparar con paciencia y dedicación la insurrección de sus islas queridas para hermanarlas en destino a las repúblicas de la América Libre. Sin abandonar Saint Thomas, se puso manos a la obra. No había tiempo que perder. La insurrección llamaba a la puerta. La revolución y la contrarrevolución en tierra firme agitaban las aguas del Atlántico y su efecto, como un tsunami, llegaba a la costa oriental del océano. Agustín Peraza, Rómulo Pérez y Heraclio Rodríguez se reunieron en torno a una mesa y unos vinos de Madeira, convencidos de que su responsabilidad consistía en animar a los paisanos a preparar la rebelión. Convinieron que sería el Ayuntamiento de La Laguna el destinatario más interesado. Cuando la reunión tocó a su fin, Agustín agarró pluma y papel y comenzó a poner por escrito lo que se había dicho. Aunque se encuentra a 1024 leguas marinas de distancia, su amor al terruño, esa patria donde tengo el honor de haber nacido, lo desvela y enerva. No quiere olvidar de dónde procede ni a la gente de la que tuvo que despedirse para poner su pellejo a salvo en las tierras indómitas de América. Pero el mal gobierno practicado por una metrópoli desalmada y arrogante agitaba su corazón con rabia. Sabía que muchos hijos ingratos no entenderían su actitud, sino que serían poseídos por una rabia impotente, y dirigían sus ataques a quien denuncia las injusticias y los desmanes del poder real y sus reyesuelos, en vez de encauzarlos a donde deberían. Aún así, estaba dispuesto al combate. La carta llevaría al sucinto y emotivo título de Amados compatriotas. Debía tener la forma de un alegato que concluyese con dos sencillas y sabias palabras: amar y conocer. Eran los tiempos de la Ilustración en América, que desafortunadamente no soplaron sobre España. ¿Eres escritor o escritora en Canarias y quieres convertir tu libro en audiolibro? Contacta con nosotros a través de WhatsApp al número de teléfono 646-927799 o visitando nuestra web www.sphereproject.es. Elevaremos tu libro a un nivel casi cinematográfico. Te esperamos. Bueno, pues ahí está ese rato y enhorabuena, porque la verdad que no me tenías ahí en casi que en tensión, ¿no? Y súper pendiente del relato. La verdad que enhorabuena. Y José, la música, bueno, como siempre, espectacular. Qué transporte más bonito, ¿eh? Relajante, sí. Esta es una primera transición que hacemos bastante relajante, pero es verdad que, vuelvo y repito, hay que escuchar ese audiorelato completo porque tiene muchos cambios, hay muchas partes que van a estar con más tensión, hay mucha dinámica musical. Saulo interpreta esto perfecto y nos narra perfectamente. Maravillosamente, también. Sí, señor. Va cambiando mucho su narración. La verdad que me gusta mucho cómo quedó el conjunto de este audiorelato. Qué bueno. Antes de escuchar a Pedro, vamos a escuchar a Domingo. Lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. Yo no sé si ya lo habías escuchado, Domingo, o si sí, era... Sí, claro. Pero bueno, escucharlo en la radio es otra historia, ¿no? La cosa es muy diferente. No, escucharlo en la radio es distinto, claro. Sí, la verdad el resumen que hicieron estuvo muy bien, porque han hecho una síntesis bastante acertada de que cuenta prácticamente la historia, ¿no? Me gustó el resumen de ustedes. Qué bueno. Pedro,
dinos qué opinas, que te he visto por ahí tomando notas y muy pendiente. Pues la verdad es que me he quedado con ganas de seguir escuchando. Sinceramente. Y luego, como ya comentaba en otra ocasión, la música supone un respaldo diferente. Y es más, estas melodías de Agustín tienen hasta un toque romántico, que se me entiende, romántico en el sentido de aventurero. Uh-huh. Me refiero a Defoe, a Robert Louis Stevenson, a el mar que se abre con esa quilla de madera que la atraviesa. Me parece perfecto, sobre todo porque es eso, tiene una potencia evocadora la música que ayuda y realza el texto, y me parece estupendo. Y un poco lo que dice Agustín, es interesante escuchar el relato completo y el audio, porque hay muchos aciertos sonoros. Es decir, hay momentos como cuando van los piratas a casa de Juan Permiso, uh-huh, donde esa percusión le da tensión a esa situación. Y no es lo mismo leerlo que escuchar el texto a Saulo, uh-huh, y detrás esa percusión, esos timbales sinfónicos que dan tensión. Y puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Qué bueno. Eso está muy bien. Sin lugar a dudas, además, Field Project es un proyecto muy serio, se toma todo con una rigurosidad absoluta, y cierto es que son capaces de transportarte, ¿no? Tanto José con la música, en este caso Saulo, ¿no? Con su narración y con su interpretación, porque no es solo narrar, es interpretar, ¿no? Es ponernos en la piel del personaje, y lo hace maravillosamente bien, ¿eh? Y todo ese trabajo de sonido, de composición de Agustín, hay que valorarlo porque da a cada tramo del relato la intensidad que necesita. Sí. Y eso es muy, muy complicado. Uh-huh. Y el trabajo que lleva detrás, digo, para que lo sepan los oyentes, que esto no es Saulo se sienta, graba y está todo perfecto, no. O sea, ahí te puedes pegar horas y horas y horas para... Ha habido muchas horas no solo de estudio en cuanto a grabar la locución, sino de composición musical. Por parte de Agustín y mía. Otra cosa no, pero le hemos puesto horas y le hemos puesto cariño, que creo que bueno, que es el objetivo. Se traduce al final en eso, en un buen trabajo, ¿no? Exacto. De eso se trata. A partir de la pasión y del esfuerzo. Que lo mismo le pasará a Domingo a la hora de escribir, ¿no, Domingo? No, esto no es que llegues ahí y salga todo. Escuchando a ustedes ahí, el hecho de que es otro registro artístico distinto, ¿no? La interpretación, la música, cómo interpreta Saulo, cómo se mete en el papel de los personajes. Claro, forma parte de su arte, ¿no? Y José Agustín, pues también, de su arte componiendo la música y dándole el énfasis o el relax, o en fin, ya son cosas que a mí completamente se me escapan, ¿no? Porque yo escribo y me pongo a escribir, y luego todo este tipo de construcción que se hace es un uso, digamos, de otra técnica artística completamente distinta a la del escritor, ¿no? Es como si luego hiciese un guión para hacer también una cuestión audiovisual, pues lógicamente el tema de la interpretación tiene una técnica que en sí mismo puede realzar el texto o puede minusvalorarlo, ¿no? Pero es otro mundo, digamos, ¿no? Totalmente. Yo me pongo a escribir eso porque descubro, en fin, ciertos relatos sobre el personaje, cruzo dos personajes, uno es real, es histórico, que es Bettencourt, y otro es ficticio, que es el pirata, ¿no? Y los maridos, le hago un maridaje, como se dice en gastronomía, y construyo una historia que pudo ser perfectamente real, ¿no? O sea, partiendo de hechos históricos, construyo luego ya una evolución que se llama una ucronía, ¿no? En la que yo me invento una parte de la historia, pero eso requiere otro tipo de dedicación distinta a la construcción del audiolibro, ¿no? Que es otra tecnología, es otro mundo distinto al mundo de la escritura. Totalmente. De hecho, yo quería preguntarle a Saulo, porque claro, con un guión, ¿no? Como que viene todo un poquito más predeterminado, quizás, ¿no? Y en un tipo de relato como este, que eres tú quien tiene que ponerle la esencia al 100%, ¿no? O sea, intentar interpretar lo que el escritor en su momento ha plasmado en el papel, y eso me parece súper complicado, ¿no? Bueno, normalmente el actor siempre parte de un porcentaje de intuición, siempre, ya sea un guión o sea un libro como este.
siempre hay una parte donde el actor tiene que poner parte de su arte para crear algo que el guionista o el escritor no habían percibido o no habían visto, y ahí entra la parte creativa y la parte donde, bueno, nosotros trabajamos. Y bueno, también es verdad que al ser algo narrativo, tomas el papel un poco de cuentacuentos y es un poco más fácil que si interpretáramos, digamos, un diálogo cinematográfico. ¿Es más sencillo entonces hacerlo así? Yo lo vi más sencillo, no entre comillas, obviamente, porque al final tiene... Sí, eso es sencillo, a ver, que no se malinterprete, esto tiene una complejidad bestial, pero... Y su cantidad de... Me refiero a ti en tu campo, ¿no? Pero claro, aquí va todo dentro de una misma línea, salvo excepciones dentro de la lectura. Que me permiten estar más o menos en un mar en calma, nunca mejor dicho. Y bueno, seguir una línea de cuentacuentos. Oye, ¿y ese tono de voz fue la primera o fuiste probando ahí ese tema pirata que se sonara más? Cuando, como bien menciona Domingo, que hubo una especie de casting antes de que yo fuera el elegido, pues ahí, digamos, investigué cuál podría ser la mejor voz, la voz que, digamos, se acercara más al perfil, digamos, estereotipado, entre comillas, del pirata, sin que sonase una caricatura o digamos que algo falso. Y ese fue el resultado y digamos el producto que salió, ¿no? Pues me alegro, José, pues como siempre y como cada mes, maravillas que nos traes aquí a la radio. La verdad que sí, súper contento, como te dije anteriormente, con este producto que acabamos de realizar. Y también comentar un detalle de lo que estáis hablando. Realmente, cuando nosotros hacemos la banda sonora, o cuando estamos mirando cómo se puede narrar, realmente es un conjunto. A veces no se dan cuenta porque yo muchas veces voy hablando con cada uno, pero realmente el resultado viene dado por el conjunto de todos nosotros. Claro. Por ejemplo, a Domingo Garí, que se acordará, se le hizo una entrevista sobre qué colores percibía cuando leía el libro. Todo eso es para yo extraer después las sensaciones que me va a dar a mí para yo poder hacer la banda sonora. Yo confieso que yo cuando leí el relato por primera vez percibí una banda sonora oscura. Eso fue la primera sensación que me dio. Iba a ser una banda sonora que no tiene nada que ver con la que hice después. ¿Por qué? Porque después de la entrevista con Domingo Garí sobre cómo percibía él el relato, tuve que modificar totalmente la forma de composición. Claro, porque es difícil estar en la cabeza de cada uno. Claro. De percibir un mismo texto no tiene nada que ver. O sea, según tu situación, según mil cosas, mil factores externos e internos de cada uno. Nuestro propio universo, ¿no? Que tenemos cada uno, y claro. Entonces, sí, yo como compositor compongo, cierto, pero también es verdad que estoy influenciado en este caso por la forma de ver, incluso también cuando se graba la voz me afecta la sonoridad de cada narrador, la forma en que adecuo, por decirlo así de una manera u otra, la música. Pues qué bueno, Pedro. Hombre, yo ahora, comentando que nos escucha Domingo, ayer leí yo el relato, el texto completo, sin música y sin nada, en papel, porque yo, que me perdonen los tecnológicos, yo soy de papel. Y lo estuve leyendo completo y me gustó mucho el relato porque da la imagen del mundo de la piratería, pero la imagen real, la que era de verdad. Sí. Donde un barco pirata era un mundo prácticamente que era una democracia asamblearia, casi directa, que es una imagen que no se tiene de ese mundo, se tiene otra imagen mucho más salvaje, pero no, realmente es que funcionaban así. Y la verdad es que me encantó leer eso en el relato de Domingo, y más con el bagaje que tiene y a lo que se dedica, vamos a ver. Qué bueno. Entonces me encantó leerlo y ver esa descripción de la vida real de lo que era la piratería. Eso me gustó muchísimo. Claro, te agradezco que lo comentes, porque realmente sí, me metí, ¿no?, en el personaje, igual que la gente que lo interpretó, lógicamente se metió, y yo primero tuve que meterme en el personaje y decir, bueno, cómo se vive ahí dentro, cómo se vive esa experiencia, aunque Cabeza de Perro sea una leyenda ya narrada por otros escritores además, pero cada uno lo ha llevado a donde ha querido. Yo lo traje aquí, ¿no?, a esta cuestión de la lucha política que me parecía interesante en el contexto de las independencias de Venezuela y también en el contexto de los canarios que participaron
en ese acontecimiento y luego su presencia en Cuba y el tema del Caribe, ¿no? Descubrir que este hombre que era majorero, Bettencourt, de repente estaba exiliado en una isla minúscula ahí en el Caribe, ¿no? Desde la que él pensaba en Canarias como una república americana y tal, pues todo eso requirió que estuviese metido ahí en la investigación, ¿no? Hasta el punto que descubrí cosas que no sabía, que aquí en un pueblo del norte de Tenerife, creo que es en Los Realejos, dentro de una iglesia hay una maqueta del barco de Cabeza de Perro. O sea, imagínate tú el imaginario legendario que crea este personaje, que sin haber existido ni nada, tiene su barco en una maqueta dentro de una vitrina en una iglesia importante en el pueblo de Los Realejos, ¿no? Y yo eso no lo conocía, y entonces me quedé ahí como... me quedé sorprendido, tampoco pude dar una explicación porque ya eso requeriría meterte más a fondo en una investigación de cómo ha influido el imaginario de ese pirata, ¿no? Para poder construir un relato histórico de él como si fuese un personaje real, un poco una paranoia, ¿no? Pero bueno, ya lo dejé ahí y no entré, ¿no? Pero sí es la mayoría de los, digamos, hay un porcentaje bastante amplio de los datos que aparecen en el relato que son todos reales, ¿no? Como cuando desembarcan ataques piráticos a principios del siglo XIX en el norte de la isla de Tenerife, y que yo retomo esos acontecimientos, no de Cabeza de Perro, sino de piratas verdaderos, y son recibidos con fiesta y jolgorio por parte de la gente, ¿no? En la isla, los invitan a comer y los tratan muy bien, ¿no? Una cosa que yo tampoco conocía de nuestra historia y que meterme en el ejercicio de esta escritura me ayudó a conocer. Entonces seguiremos la pista para, por supuesto, aprender mucho más de nuestra historia. Domingo Garí, mil gracias, enhorabuena, por supuesto, por todo, por todas estas maravillas también que creas, que construyes y que tenemos la suerte de leerlas, o en este caso de escucharlas. Un abrazo grande, Domingo, gracias. Gracias, un abrazo para ustedes también. Saulo Trujillo, ¿no? El apellido, que no se me escape. Mil gracias también, enhorabuena. Y a seguir, por supuesto, con ese buen trabajo, con ese buen hacer. Y si quieren verlo, pues, oye, por cierto, ¿qué proyectos tienes ahora? Que se pueda contar, claro, que se pueda contar. Estoy ahora con una obra nueva. Bueno, yo estoy ahora con dos, pero bueno, mencionar el discurso de las moscas, que tenemos función en Tenerife el día 28, y luego estoy con Medea el 27 en el Teatro de Valle Seco. Qué bueno. Y bueno, de momento eso es lo que hay por... Que se pueda contar, ¿no? Eso quiere decir que hay otras cositas que ya investigaremos. Gracias, Saulo. Pedro González, también, mil gracias. Y te vuelvo a ver, ¿no? El próximo... Hombre, yo creo que sí. Y ya saben, solo la música suena mejor que el silencio. Totalmente. Además, de verdad. José Agustín Acosta, el creador, el soñador y el realizador de este Sphere Project, que nos sorprende cada mes más. Esto va, vamos, sí, para arriba, imparable, ¿eh? Cómo va saliendo el proyecto hacia adelante, la verdad que sí. Qué bueno. Una cosa que es muy pequeña en un principio y que poco a poco va cogiendo el cuerpo que va cogiendo, la verdad que sí. Sin duda, a seguir currando. Gracias, José. Hasta el mes que viene.